yo creo que tendremos una solución final acerca de si procedemos o no en el curso de un mes, en el curso del próximo mes, yo creo. Sabremos si va a ser factible o no. Pero la idea y la intención, ahí está. Sí. Bueno, ojalá podamos colaborar. Sí, Sí, sería muy interesante que ustedes pudieran ir leyendo el material y ocasionalmente haciendo sugerencias o inclusive preguntas también, ¿no? Digo, porque será utilizado como material de estudio, por Claro. supuesto, ¿no? Digo, los mismos sutas serían el tema de discusión para nuestras reuniones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, también existe una gran ventaja y un fruto inmediato, ¿no? Del trabajo, ¿no? En fin, esa es la idea. Sería muy interesante. Sí, sería interesante. Y sobre todo, como te lo decía Jonah, creo que a estas alturas es necesario. Creo que ha habido una prórroga demasiado larga en la que ha habido un vacío. Y esto debió haber surgido hace muchos años. Creo que se está tardando, ¿no? Y creo que es muy importante que ya se haga algo. Sí. Hola Pati, hola Miguel. Bienvenidos. Hola, hola, gracias. Pues la sesión de hoy la teníamos planeado como una sesión abierta, libre para discusión y preguntas. Entonces, pues, podríamos abordar cualquier asunto que les interese discutir. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Miguel. Hola, Miguel. Bien, mejor. Buenas noches para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, claro. Así es, así es. Claro. Sí. Sí. Sí, sí, bueno, sí, pero es interesante. Todo lo que mencionas tiene razón, es una realidad. Recording in progress. Efectivamente, los monjes en la tradición de la foresta, podría uno decir que siguen el entrenamiento gradual que propone el Buda, ¿no? Tienen un código de ética muy estricto, que es y completo, que es el Vinaya. Entonces se adhieren al Vinaya, pero por otro lado, también como parte de su práctica, necesariamente al seguir este entrenamiento gradual, buscan la reclusión,
buscan la restricción sensorial y buscan la moderación en la comida, en el dormir y una serie de prácticas ascéticas, por ejemplo, las llamadas dutangas, que son prácticas que no son de ninguna forma obligatorias, son voluntarias para cada monje, pero ellos tienden a seguirlas, ¿no? Entonces, prácticas que van desde comer exclusivamente comida que es obtenida a través de la ronda de limosnas en las villas, en las ciudades, en los caseríos, o por ejemplo, durante ciertos periodos de tiempo o el resto de sus vidas, no acostarse para dormir, sino dormir en la posición sedente. Digo, esas ya son prácticas de gran austeridad que no son propiamente necesarias para todos los monjes, pero que son de mucha ayuda para algunos monjes. Y típicamente estas prácticas las llevan a cabo casi exclusivamente los monjes de la foresta. Es parte de lo que les da su identidad y su carácter, ¿no? Entonces, como un todo, ¿no? El aspecto del Vinaya, el aspecto de todas las prácticas restrictivas y digamos, ascéticas. Entonces, efectivamente, esa es la situación. Ahora, bien, como tú mencionas, aproximadamente, digamos, un 10% sigue esto. Pero hay una cosa interesante que hay que tomar en cuenta y que es una realidad. Eso no quiere decir, todo eso, habiendo mencionado todo eso, no quiere decir que no haya monjes, por ejemplo, llamados de ciudad, que sean muy virtuosos y que de hecho tengan grandes logros, ¿no? Que tengan estadios de iluminación. Eso se da. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo, el mejor ejemplo es precisamente en el Majjhima Nikaya, el discurso es el número 5. Si uno lee ese sutta, uno se da cuenta de que, déjenme ver, aquí está. Es un sutta que se refiere a las manchas que pudiera tener un bhikkhu, un monje, ¿no? Las impurezas mentales. Y el Buda menciona en ese sutta que inclusive si el monje sigue un Vinaya, si tiene prácticas ascéticas, etcétera, etcétera, pero como lo muestra el sutta, ese monje tiene ciertos deseos sutiles, ¿no? Eh, esas imperfecciones o deseos sutiles, y da muchos ejemplos el sutta, ¿no? Por ejemplo, si un monje desea que la comida que le den sea tal o cual, ¿no? O que sea suficiente, etcétera, etcétera, tiene una cierta, está presa, esa mente está presa del deseo, aunque es un deseo que para nosotros los laicos está en otra dimensión, por decirlo así, ¿no? Pero aún así, siendo monje, no es correcto que tuviera esos deseos. Y el Buda dice, explícitamente dice, ese monje podrá ser un muy asceta, podrá seguir el Vinaya, podrá tener mucha compostura, ser un gran conocedor del Dhamma, etcétera, etcétera. Pero si ese monje tiene ese tipo de deseos, todo eso no le vale nada y es una gran obstrucción porque va rumbo a la decadencia, ¿no? Entonces, y luego dice en el mismo sutta, pero por ejemplo, dice, puede haber un monje, que es un monje de ciudad, precisamente, que acepta invitaciones a comer por los laicos a todo lujo, ¿sí? Y acepta estas invitaciones, acepta las túnicas,
de material muy fino que le ofrecen los laicos, ¿sí? Puede ser esa situación y sin embargo ese monje está haciendo su práctica perfectamente porque está libre de ese tipo de deseos, ¿no? O hace las cosas, mentalmente hace las cosas adecuadas para no incurrir en esa serie de peligros. Entonces, el mismo Buda está explicando que no por el hecho de ser un monje de foresta ya va a garantizar que logre el progreso y la liberación, ¿no? Y ese sutta es importantísimo, creo, es muy importante porque lo podemos extrapolar también a nosotros, a los laicos, por supuesto, ¿no? O sea, a lo mejor sentimos que seguimos los 5 preceptos y todo esto, pero hay cosas que a lo mejor estamos desatendiendo o no les damos la atención sabia o la atención propia que requieren, y sí pudieran parecer sutilezas, pero cuando la mente está enganchada o no es capaz de ver esas faltas, entonces hay decadencia, ¿no? Entonces es muy interesante el sutta, y eso nos da, la palabra del Buda nuevamente nos da la visión más realista de lo que puede suceder, ¿no? De lo que es la realidad, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Edgardo. Hola Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. Muchas gracias por tu presencia, una alegría verte de pie. Gracias. Y bueno, Gracias. repuesto y Sí, ya recuperándome todavía, pero ahí estamos. Sí. muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presencia de hoy. Bueno, entré un poquito tarde y no sé si en un principio se comentó algo acerca de lo que algunos de nosotros estamos intentando hacer, que es realizar una experiencia como Anagaricas, en la ocasión que probablemente se nos presente. Y yo quería hacerte una consulta que está relacionado con la decisión, ¿no? Con la decisión. Sí. Porque después que la persona se pone el hábito, de repente podríamos, en base a lo que tú bien acabas de describir, comprender si está o no está observando los preceptos o si tiene o no tiene la comprensión de lo que eso representa, pero hay un momento previo, ¿verdad? Hay un momento previo en donde el individuo toma la decisión. Sí. ¿No? Ese momento previo probablemente es muy heterogéneo, hay una cantidad de circunstancias que llevan a una persona o a otra a tomar la decisión, pero ¿cómo podrías describir, ya que tú has tenido esa experiencia y la conoces, cómo podrías describir las características de una decisión sana y correcta de la persona que va a tomar los votos, ¿no? Claro, para hacer una nagárica, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, es una cosa, es una buena pregunta, es una pregunta excelente, porque aplica exactamente ese mismo criterio que aplica a la persona que decide obtener la ordenación completa. Es muy interesante el hecho de que el Buda realmente no puso mayores restricciones a que en general la gente se ordenara, ¿no?
había gente que le decía, pero ¿cómo es posible que deje que se ordene esta persona que, por ejemplo, que es un alcohólico, por ejemplo, o que tiene una historia de, de hechos criminales, etcétera, 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 todo lo que ustedes puedan imaginar? Y el Buda simplemente dijo que de hecho la persona no necesariamente tiene, la persona cuando hace esa decisión, no se espera de esa persona que tenga entendimiento correcto. Es decir, lleva a cabo la decisión con el prospecto de que en el futuro llegará a esa situación de entendimiento correcto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque, y eso hace la cuestión, aligera un poco, digamos que el peso moral de esa decisión, ¿no? Porque el Buda ofrece mucho espacio a cada persona, ¿no? O sea, mucho espacio para los defectos, las deficiencias que pudiera tener o limitaciones que pudiera tener esa persona, ¿no? Entonces, básicamente, en pocas palabras, el Buda espera que la gente se ordene, cualesquiera que sea su nivel de desarrollo, y es de esperarse que en una buena sangha, esas personas conocerán el Dhamma, el Vinaya, y entonces tendrán mucho progreso, ¿no? Pero no se espera que sean expertos ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la puerta es muy amplia para todos. Ahora, habiendo dicho eso, hay que puntualizar que en el caso de monjes y monjas, sí existen restricciones que de hecho imposibilitan la ordenación, ¿no? Y eso, si la persona tiene la intención, debe conocer cuáles son esas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, inclusive en el proceso de ordenación, se le pregunta al candidato, se le pregunta, por ejemplo, si tiene una serie de enfermedades. ¿Por qué? Porque el Buda expresamente pone esas limitaciones porque considera que la sangha no debe ser el receptáculo de personas con una serie de enfermedades crónicas o incurables, ¿no? Entonces, en el mismo procedimiento de ordenación, se menciona toda una lista de enfermedades que son graves, que son difíciles de curar, que son crónicas y que imposibilitarían a la persona ordenarse, ¿no? Entonces ahí está una cuestión. La otra es que el Buda reconoce que la ordenación no debe ser un instrumento para que las personas evadan sus obligaciones monetarias o sociales, ¿no? Si tienen deudas, si tienen que pagar impuestos, si tienen que obligaciones, en aquel tiempo se decía, obligaciones con respecto al rey, por ejemplo, no puede utilizar la ordenación como medio para evadir estas obligaciones. Inclusive, una de las limitaciones que es muy interesante es que el Buda establece que la persona debe tener permiso expreso de sus padres. Si los padres viven, en caso de que estén vivos, deben tener el permiso expreso para que lleven a cabo la ordenación. Lo mismo, lo mismo con los cónyuges, ¿no? Si una persona quiere ordenarse como monje, debe tener el permiso de la esposa y viceversa. Si la esposa quiere ordenarse como monja, debe tener permiso expreso del marido, ¿no? Entonces, sí existen limitaciones. Ahora, en el caso de la ordenación como anagárica, por supuesto es un paso muy serio, ¿sí? Tiene una función importante y sobre todo es un acto altamente meritorio, ¿no? Porque se está ejerciendo, se está
desarrollando sobre todo el aspecto de renuncia. Y por supuesto, no nada más el aspecto de renuncia, sino el de la moral superior, ¿no? Porque la anagárica tiene que seguir ya sea 8 o 10 preceptos. Entonces, esa persona automáticamente con esa ordenación se sitúa, por decirlo así, en una condición moral superior a la de los laicos en la vida ordinaria, ¿no? Entonces, y de hecho, por ese mismo hecho, esas personas son dignos de ofrendas, son dignos de respeto, ¿sí? Dignos de deferencia y veneración, si ustedes quieren, inclusive. Entonces, esa es una gran fortuna, pero también es una carga de responsabilidad, por decirlo así, porque esa persona debe entonces, una vez que se ordena como anagárica, tiene que entender que su situación moral ha cambiado y ahora esa persona tiene que ser mucho más cuidadosa que de ordinario, ¿no? Y es interesante, hay detalles, por ejemplo, bueno, yo mismo lo experimenté, pero también lo comentan muchas personas que han hecho eso. Por ejemplo, el anagárica viste de blanco y definitivamente en los medios, en el medio de los monasterios, se considera que el blanco es el peor color para vestir. ¿Por qué? Porque es muy fácil mancharlo, ¿no? Los anagáricas generalmente llevan a cabo tareas, por ejemplo, diarias de limpieza, ordenar el monasterio o el lugar de retiro. Y una de las cuestiones que surge constantemente es el aspecto de la frustración que tienen precisamente por tener que mantener esa vestimenta impecable, ¿no? Impecablemente limpia, al mismo tiempo que tienen que hacer una serie de tareas que a veces son muy demandantes, ¿no? Por ejemplo, acarrear tierra, por ejemplo, ¿no? O trabajar en excavar, por ejemplo, a veces tienen que hacer eso. Entonces, ¿cómo hacerlo sin mancharlo? Entonces, eso produce una exigencia especial en cuanto a atención plena, ¿no? Atención plena a las posturas, atención plena al cuerpo. Todo el tiempo están con un gran cuidado de no manchar la vestimenta. Pero eso, visto desde el punto de vista apropiado, es un gran vehículo para desarrollar la atención plena misma, ¿no? Entonces, como decimos en México, el hábito no hace al monje, pero ¿cómo le ayuda? ¿Sí? Entonces, en sí, esa experiencia es única y es una gran oportunidad y es muy meritoria, ¿no? Entonces, quien pueda hacerlo, pues es una gran fortuna. Muchas gracias, Miguel. Después, si queda tiempo, quiero hacer otra pregunta. ¿De Gracias. acuerdo? Sí. Bien, buenas tardes. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Me da gusto que ya estés mejor. Muchas gracias por Gracias, tu gracias, esfuerzo para Héctor. estar aquí con nosotros. Bueno, yo tengo dos preguntitas, pero son más bien con relación al corazón del asunto. No sé si podamos comentarlas. Sí, adelante, adelante. Ok, gracias. Bueno, como lo comenté la otra vez, de hecho, estas experiencias, este aprendizaje contigo me ha servido mucho y ahora muy en particular todos los comentarios que se hacen acerca de el manejo, la enseñanza que hizo a Chan Cha. Sí, Específicamente este capítulo 5 me ha abierto muchísimo los ojos, mucho más que lo que pude hacer, no te digo en 5 o 10 años, en 20. ujú, Entonces, nada más tengo un par de preguntas muy cortas ujú, para no dar tiempo a los compañeros. Una dice ahí que hay que llevarle la contracorriente a la mente. sí, ¿Sí? Ok.
que hay que ir siempre en contra de lo que la mente te diga. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, muy concreta también, con relación a los nimitas, a los que yo les daba demasiado tiempo, demasiado importancia. Sí, Sí, ahí dice que, ¿sabes qué? Pues se te presentan, al igual que se te presenta un pensamiento, y olvídalos. Simplemente es parte del proceso. sí, Y además, otra cosa con relación a los nemitas, que no hay que hacer nada, no hay que, ¿cómo se dice?, tener mayor intención por parte del meditador para que salgan los nemitas, simplemente es parte del proceso. sí, Pues esas dos preguntas, sí, prácticamente, la primera es pregunta, la segunda es un planteamiento para sí, escuchar tu opinión, por sí, favor. sí, es decir, con respecto a lo primero, Ajahn Chah siempre decía que la mente es una mentirosa, la mente es engañosa, nos miente constantemente, ¿sí? Ahora, eh, lo está diciendo, digamos, en un cierto sentido, ¿no? En un cierto sentido. En el sentido de que nosotros caemos presa de la mente cuando, por decirlo así, creemos el pensamiento conceptual y atribuimos veracidad a procesos que son meramente conceptuales, ¿no? No estamos atendiendo a los elementos de la realidad final, sino estamos atendiendo a elementos de la realidad convencional, eh, conceptual. Y en ese sentido, la mente nos engaña, ¿sí? Entonces, Claro, tiene toda la razón. Y es una cuestión que es difícil de ver muchas veces en uno mismo. Es un poco más fácil cuando uno atestigua ciertos estados mentales en otras personas, ¿no? A veces es muy claro que la persona está totalmente en un estado ilusorio, en un estado de engaño, ¿no? Presa de alguna aquileza, ¿no? De alguna impureza mental. Y uno como agente externo, por decirlo así, lo puede notar, ¿no? Entonces, también en ese sentido, uno puede atestiguar cómo la gente engaña a, a las personas, ¿sí? En forma externa. Pero es más difícil cuando eso sucede internamente y uno, por supuesto, como meditador, tiene el cometido de tratar parece que de... se le congeló la pantalla, ¿verdad? Ah, ¿se congeló? A Héctor. Sí, espero que me esté escuchando, a pesar de que esté congelada la pantalla. De todos modos, creo que se está grabando, Soy ¿no? yo, porque En aquí caso... voy a quitar el video por si soy yo, porque aquí el ancho de banda luego nos hace... Ah, de acuerdo. Pero ¿sí escuchaste, Héctor, lo que dije? Sí, sí, ¿O sí, se, sí, lo o último, se sí. cortó? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la cuestión. Eh, Hay una cosa interesante. Esto de la mente engañosa lo ve uno muchas veces cuando uno empieza a meditar. Uno se sienta y entonces la mente es invadida por toda una serie de pensamientos de diversa naturaleza y, son es lo que impide que la mente se unifique, ¿no? Y cuando llega la ocasión en que la mente se puede unificar, llega a un cierto grado de concentración,
Entonces, en ese punto de referencia es cuando uno se da cuenta de que todo lo anterior es un engaño, ¿no? Son cosas que nuestras impurezas están haciendo surgir en la mente, ¿no? Toda clase de imperativos, de deseos, de aversiones, inclusive emociones de todo tipo que surgen espontáneamente, y todo eso está conectado al nivel más profundo de la mente con las raíces del deseo, la aversión y la ignorancia, ¿no? Pero solamente cuando uno alcanza el punto de vista de la concentración, en el cual los impedimentos han sido suprimidos, es solamente en ese punto que uno puede situarse en el punto de vista o en el marco de referencia adecuado para darse cuenta de las cosas. Cuando eso no se ha logrado, es muy difícil entender esta cuestión que dice Ajahn Chah, de que la mente nos engaña o que la mente es una mentirosa. Eso lo entiendo uno cuando uno tiene el acceso al punto de vista claro, de claridad, ¿no? Entonces, esa es una cuestión sutil, es una cuestión muy sutil, pero es muy importante. Y cuando, por supuesto, la persona que ha logrado concentración de acceso lo sabe y entiende perfectamente de que la mente ordinaria es una mente. Algunos monjes inclusive han mencionado que la forma en que la gente ordinaria se comporta es como si estuvieran locos, ¿no? Básicamente, o sea, porque su apreciación de la realidad es completamente falsa y llevada por las impurezas mentales. Es muy interesante ese punto, ¿no? de la mente engañosa. Ahora, respecto a los nimitas, sí, los nimitas son un subproducto de la meditación que no aparecen en todas las personas, ¿eh? También eso cabe mencionar. Es algo muy común. Probablemente la mayoría de los meditadores experimentan estas percepciones, porque es lo que son las nimitas. Son percepciones de tipo visual, auditivo, olfativo, táctil o inclusive mental. Entonces, son subproductos de la meditación generalmente, pero para un meditador que apenas inicia, pueden representar un cierto obstáculo, ¿no? Porque entonces el meditador empieza a cuestionar esos fenómenos, tal vez los quiere entender o se absorbe en ellos, o les da más atención de lo necesario, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo y la persona se familiariza más con su mente, entonces llega el entendimiento de que en algunos casos, o en muchos casos, son simplemente digamos, un punto de referencia que marca cierto nivel de desarrollo, en el caso del desarrollo de la serenidad o la concentración, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, una pregunta que es muy común es, el meditador pregunta si esa nimita que ve es el preámbulo o es el signo que marca la concentración de acceso. Porque de acuerdo con los textos, ¿sí? Por ejemplo, el Visuddhimagga, eso es lo que dice, ¿no? Que si la persona logra concentración de acceso, eso se da con dos cosas que suceden simultáneamente. La primera es la emergencia, el emerger de esta llamada nimita, y la supresión de los impedimentos, ¿no? Entonces,
aquí cuando el meditador pregunta si esta nimita que está observando es ese signo que está marcando eso, puede tener esa duda, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es simplemente, a lo largo del tiempo, ese meditador debe constatar que en todo caso es siempre el mismo signo el que se percibe. ¿Por qué? Porque a veces perciben una luz, pero otras veces perciben algo así como una nube o un cierto contacto táctil. O sea, si es diferente en cada ocasión, obviamente no es. Eso no es el nimita, que es la contraparte del objeto de meditación. Porque eso es lo que es la nimita. En términos técnicos se le llama signo de contraparte porque tiene como base la percepción del objeto de meditación y a través de la concentración esa percepción cambia y se torna en algo diferente que la percepción original. Entonces, si hay consistencia, si hay una regularidad y una consistencia a lo largo de bastante tiempo, y esto es una cosa totalmente experimental, que es de experiencia personal, es única para cada meditador, ¿no? Pero la clave es que haya consistencia en la percepción. Si en cada meditación en que se logra cierto grado de concentración surgen estos fenómenos, entonces definitivamente es parte de la concentración de acceso, ¿sí? Y entonces se torna en un momento dado en algo que llamaríamos confiable o un punto de referencia. Es como encontrar una boya en el mar, ¿no? Está uno en el litoral y no está uno muy seguro por dónde anda uno y de repente ve la boya y dice, sí, entonces la playa está, digamos, a 1 kilómetro, ¿no? De aquí. Entonces, es exactamente lo mismo, es un punto de referencia que al meditador le da una confianza una vez que se familiariza con ese fenómeno. El gran problema es al principio, el meditador novato que no tiene mucha familiaridad puede causar hasta desasosiego, ¿no? Puede causar problemas, confusión. Pero para un meditador con más experiencia no es representa, como digo yo, una cuestión que se torna familiar, ¿no? El meditador ya con tanta rutina dice, sí, esto es parte de esto, y ya no le da la importancia que le daba inicialmente, ya no tiene importancia, porque como decimos en términos, digamos, sociales, la familiaridad con alguien genera confianza, ¿sí? Y es verdad, cuando tenemos mucha familiaridad con una persona, ya damos por hecho muchas cosas acerca de la persona, ¿no? Entonces ya nos saltamos muchas cosas, por decirlo así. Lo mismo con estos nimita, en un momento dado, sí tienen su relevancia, deben ser atendidos y entendidos, pero una vez que ya haya familiaridad, son simplemente puntos de referencia que simplemente marcan un estadio en el proceso meditativo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Sí, Héctor. Edgardo, tú tenías... Gracias. Voy a apagar mi video porque está inestable. Sí. Gracias, Héctor. Hay una pregunta en el chat. ¿Alguien más tenía otra pregunta? En el chat escribieron una pregunta. Permíteme. Dice, hola, muchas gracias por estas charlas. En esta semana escuché sobre una monja tibetana de renombre ha abandonado los hábitos a causa de que su líder espiritual fue acusado de diversos abusos y finalmente la controversia en la que se vio envuelto el Dalai Lama le causó desilusión.
Sin embargo, continuará como laica las enseñanzas budistas porque dice que está convencida que las enseñanzas del Buda le han sido útiles. Su cuestionamiento es sobre la autoridad y jerarquía en su sangha. Dice que tuvo fe en la organización, pero que realmente no lo había reflexionado con profundidad, por lo que abandonar los hábitos le pareció que era una decisión que debía tomar. ¿Qué opinas al respecto? Ese es muy buen punto. Es un muy buen punto para una discusión. Es un punto complejo, controversial, ciertamente, y desde luego puede ser visto desde muchos ángulos. Pero si tomo nada más lo que está escrito en ese comentario, pienso yo que la decisión de esa persona tal vez haya sido la adecuada, ¿no? En principio, ¿no? Porque el Dhamma no es una institución. Sí, eso hay que hacer esa gran diferencia, ¿no? Ya desde el principio, cuando uno toma refugio en el budismo, uno toma refugio en la sangha, pero hay que entender claramente, muy claramente, que existen dos tipos de sangha, la llamada sangha convencional y la llamada sangha noble. En lo que uno toma refugio no es en la sangha convencional, uno toma refugio en la sangha noble, que es todos aquellos individuos, sean mujeres u hombres, que son nobles, es decir, que han logrado por lo menos el primer estadio de iluminación. En eso es en lo que tomamos refugio, cuando tomamos refugio en la sangha. Entonces, no es un refugio en una institución. La otra parte, la sangha convencional, es propiamente una institución. Y hay que entender que como institución humana puede haber casos en que es falible, ¿no? Hay muchísimos casos, digo, no solamente en este caso, en el caso del budismo tibetano, con los hechos recientes del Dalai Lama y estas cuestiones, sino también se observa en las otras escuelas del budismo, ¿no? Inclusive en Theravada, la realidad es que podríamos decir que la mayoría de los monjes no siguen el Vinaya estrictamente. Y eso es una realidad. Pero también la realidad es el otro punto de vista. La realidad es que existen muchísimos monjes y monasterios como en conjunto que tienen una Vinaya impecable y que son realmente ejemplares y que efectivamente son grupos de personas, hombres y mujeres, que son dignos, otra vez, dignos de ofrendas, dignos de veneración, dignos de ser respetados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque manifiestan una gran cualidad moral y de sabiduría en su práctica, ¿no? En la práctica y en la interacción con los laicos, ¿no? Entonces, esta no es una cuestión especial, es algo que se ha dado desde que se inició la sangha, ¿no? Desde el tiempo del Buda, ha habido sanghas problemáticas, ¿no? Simplemente en el mismo tiempo del Buda, recuerden el incidente de los monjes en Kosambí, en esta parte de la India. El Buda había ido a residir con esos monjes y resulta que entonces empezaron a tener una gran disputa dentro del monasterio por una cuestión de discrepancia de opiniones acerca del Vinaya y se tornó en una cuestión que se salió completamente de control y entonces hubo manifestaciones muy grotescas, ¿sí? de muy mal comportamiento por parte de los monjes al grado en que el Buda decidió dejarlos e irse a pasar el retiro de las lluvias en el bosque. Entonces pasó ese retiro de las lluvias él solo en el bosque y debido a que estos
que estos monjes se habían comportado de una forma deplorable. Entonces, ya desde hace 2500 años, desde que se hizo la Sangha como institución, ya había problemas, inclusive estando el Buda presente. Ahora imagínense ustedes, no estando el Buda presente, 2500 años después, es de esperarse que va a haber problemas y que va a haber individuos cuyo comportamiento no sea el mejor. Pero esta es una realidad y no es exclusiva del budismo, por supuesto, ¿no? Todas las demás religiones institucionalizadas tienen problemas muy similares, ¿no? Entonces, pero digamos que la conclusión es que para una persona, bueno, para una persona que está firme en su determinación, estas cosas no deben afectar mucho, ¿no? El problema de esto es que para muchísimas gentes que tenían fe, el efecto de estas situaciones es que ahora pierden fe. Y las que no tenían fe y pudieran haberse acercado, digamos, a la práctica, al budismo, a la doctrina, pues ahora mucho menos se van a acercar, ¿no? Cuando se den estas cosas. Entonces, efectivamente son cuestiones que no apoyan al desarrollo espiritual de las personas, ¿no? Ahora, en el caso de monjes, ahí es donde uno entiende como laico, o debe entender como laico, la importancia del Vinaya. Cuando el Vinaya es seguido estrictamente, es prácticamente imposible que surjan problemas o controversias. El Vinaya es el gran protector de los monjes. Ahora, habiendo dicho eso, yo, por ejemplo, no juzgo al Dalai Lama. ¿Por qué? Porque ellos son budismo tibetano. Ellos no siguen el Vinaya Theravada. No. De hecho, la división, el cisma que ocurrió en los primeros siglos después del Buda, la separación que hubo de escuelas fue precisamente, la razón fue divergencias y discrepancias en el Vinaya, en la adopción de reglas y en la interpretación de reglas. Y entonces, pues bueno, no podemos, como Theravadas, no podemos usar el mismo metro de medida con las otras escuelas de budismo, ¿no? Porque ya en principio ellos no aceptan el Vinaya de la escuela Theravada. Entonces, pues, ¿qué decir? Esa es mi opinión. Ahora, lo que estoy expresando es una mera opinión, ¿sí? Eso tiene que entenderse, ¿no? Otra cuestión que es importante, creo, uno no debe hacer juicios a la ligera o por lo que uno ve necesariamente. Recuerden que el mismo Buda nos dice que las fuentes a través de las cuales uno adquiere información pueden no ser precisas, pueden no ser confiables. No puede uno confiar exclusivamente en la vista, en el oído, en el olfato, bla, bla, bla. No necesariamente. Entonces, los juicios se tienen que mantener al margen y realmente, y también en el sentido de que lo que uno debe enjuiciar realmente es el comportamiento propio, el desarrollo propio. Es decir, siempre, esa es la enseñanza siempre, no ver hacia afuera, ver hacia adentro. Ese es nuestro cometido y esa es nuestra tarea como budistas y como meditadores, ¿no? ¿Qué si el Dalai Lama besó al niño? No es mi asunto. No es mi asunto, no me compete y no me interesa en lo más mínimo, ¿sí? No es un asunto en el cual yo deba o pueda pasar juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos debe interesar es, más bien a mí lo que me interesa son mis impurezas,
Eso sí me preocupa. Y eso sí debe ser objeto de mi atención. Entonces, también es un comentario, también es una opinión, un punto de vista. Habiendo dicho eso, ustedes ya resolverán o ya pensarán de alguna forma. ¿Sí? Mi maestro, el venerable Somna, era muy, muy tajante, ¿no? Él decía siempre, a mí las opiniones de las personas no me interesan absolutamente nada. No, las opiniones para él no tenían ningún valor. Las opiniones de las gentes no tenían ningún valor. O sea, porque no, a final de cuentas, no ofrecen algo conducente a la liberación. Al final de cuentas es lo único que nos debe interesar, ¿no? Entonces también aquí estas cosas, estos comentarios y estas situaciones hay que tomarlas con mucha reserva y desde luego nunca involucrarse en controversias, en disputas, no es productivo, no es productivo. Pero habiendo visto este comentario, sí, mi opinión es que esa persona tal vez hizo lo correcto y según parece, tiene la actitud adecuada, ¿no? Yo espero que esa persona se anime y que pueda continuar con su práctica, ¿no? Que es lo que realmente es importante, ¿no? Sea uno monje o laico, no importa, la práctica es la práctica. Uh-huh. Ese es mi comentario a ese comentario. Gracias, Edgardo. Sí, bueno, interesante esto último porque hace un poco de referencia a la verdadera intención de mi pregunta inicial, que a lo mejor no la hice de forma correcta. En primer lugar, ver esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con lo del Dalai Lama, porque ni me muevo un pelo, porque yo de un principio siempre lo vi al Dalai Lama como un gobernante con hábitos, ¿no? Un gobernante con hábitos de monje, que además, evidentemente, esto no es una crítica, es una observación, ¿no? Sí, Que además, sí. evidentemente, en su contacto con la comunidad, no observa el Vinaya, puesto que ya de entrada tiene contacto físico con la gente, y ese contacto físico con la gente es lo que lleva a las personas con el tiempo a romper preceptos y a saltarse el Vinaya. Entonces eso tarde o temprano sucede con cualquier monje que obvie eso, que es una cuestión básica, ¿no? No tocar a otra persona. Bueno, y eso sí, le pasa... y sobre todo, el otro punto que mencionaste, que es fundamental, una de las cosas que están prohibidas para un monje es ejercer funciones políticas. Claro. Ya, claro. de entrada del Vinaya, ya, ¿qué más vamos a discutir? No hay más que discutir. Claro, ¿No? no hay Vinaya ahí que resista eso, es imposible. O sea, es un monje, sí, tibetano, pero sí, no es el mismo estándar en Theravada. No, Sí, en el Zen se dan hasta cosas peores, ¿eh? En el Zen se dan cosas peores. Yo sé, yo lo sé muy bien. Bueno, y tomando eso como referencia, la desilusión de esta monja, ¿no? Y la desilusión probablemente de mucha gente que se enfrentó a esto, tomando eso como referencia, quiero aclarar un poco más mi pregunta inicial. Cuando yo te comentaba o te pedía tu opinión sobre la intención, ¿no? De la persona que va a ordenarse, o la intención de la persona que va a tomar los preceptos como anárquica, yo me refería más bien, yo no sé si tú hiciste ese proceso o ya directamente te ordenaste, pero yo lo que me refería es, por ejemplo,
¿cuál sería el armado? Voy a utilizar un concepto que tú has utilizado que me parece muy apropiado. ¿Cuál es el armado de la mente idóneo, sin juzgar, sin considerar que de repente la pose puede preceder a la intención o la intención a la pose? Porque el tema de las poses también es todo un tema para desarrollarlo, ¿no? Es tremendo, pero Sí, sí. Independientemente de eso, de que pueda ser válida una u otra cosa, ¿cuál es el armado, cuál debería ser el armado idóneo? Porque, ¿qué sucede? Nosotros vemos que esta monja, que no sé cuántos años, no sé a quién se refiere, fue Pati o Marisol que hizo la pregunta, no sé cuántos años debe tener esa monja de ordenada, pero evidentemente hay algo ahí que no era sólido, porque me da la sensación de que esa intención está sostenida por algo que no tiene una claridad suficiente, ¿no? O sea, está sostenida por un temperamento más bien devocional, que puede ser válido, ¿no? Porque ahí Sí, entramos en el tema de la pose, puede sí. ser válido y puede darnos un impulso importante, pero me da la sensación de que inicialmente no armó bien su decisión, porque estas cosas no deberían socavar su camino, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 entiendo. Efectivamente, la devoción puede llevar a la gente bastante lejos en términos de tiempo y espacio, ¿no? Pero eventualmente eso no va a ser suficiente. No es suficiente la gasolina de la devoción, ¿no? Tiene que haber, a final de cuentas, es entendimiento, ¿no? Lo que sostiene al renunciante, vamos a llamarle, y cuando hablo de renunciante voy desde anagárica hasta un monje con ordenación completa, ¿no? Sí, es el entendimiento, a final de cuentas, ¿no? Sí, entonces la persona tiene que entender eso, tiene que entender claramente también la diferencia entre la práctica del Dhamma y lo que es mero eh, procedimiento, ritual, regla, observancia, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que precisamente eso es uno de los 10 encadenamientos. El estar atrapado por esa trampa es la misma trampa de la devoción, la trampa del seguir los preceptos, la trampa de vestir la túnica, la trampa de ser una persona, convertirse en una persona pública, la trampa de estar como parte de una institución, etcétera, etcétera. Todo eso se agrupa en ese encadenamiento. Precisamente el que entra en la corriente es el que finalmente se libera, por lo menos mentalmente, de ese encadenamiento. Entonces, esa persona, por eso el Sotapanna se dice, ya no necesita un maestro. Ya no necesita un maestro, por decirlo así. ¿Sí? Ya es independiente de un maestro, estrictamente hablando, porque si un Sotapanna, uno logra el estado de Sotapanna, esa persona, en lo que le queda de vidas, pudiera ya no volver a tener un maestro y sin embargo, por necesidad causal, va a tener que acabar con Arahant, como Arahant, aunque no tenga ya ningún maestro. Por eso es independiente ya de maestros, de instituciones, de enseñanzas, de rituales, de vestimenta, de instituciones, de esa persona ya, como decimos en México, ya es harina de otro costal, ¿sí? Pero mientras no, uno siempre tiene que estar en guardia con respecto a las trampas de este encadenamiento, precisamente, el de las observancias, las reglas, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en Sí. nuestro caso, por ejemplo, ¿cuál sería la idoneidad mental de ese armado inicial? Digo, Bueno, que cada uno de nosotros pudiera evaluar, autoevaluarse en cuanto a la seriedad y la sí. honestidad de la decisión, ¿no? Bueno, aquí hay el primer comentario que se me ocurre es que uno tiene que tener claro en la mente la siguiente consideración o la siguiente decisión. ¿Es una decisión temporal o existe la intención de no tornar al estado previo, ¿no? Inclusive en el caso de la anagárica, porque la anagárica puede decir, voy a ordenarme con una anagárica y tiene dos opciones, seguir con la intención para toda la vida o tener la intención completamente válida y completamente sana de hacerlo temporalmente. Creo que esos dos marcos de pensamiento son muy diferentes. Son muy diferentes y yo pienso que es lo primero que la persona debe tener claro, ¿no? Generalmente, digo generalmente porque es lo que se manifiesta, es la tradición, es una cuestión temporal. Entonces, siendo una cuestión temporal, también tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, sabiendo que es temporal, entonces la persona pone muchísimo esfuerzo, ¿no? Que de ser una cuestión permanente, no hay persona que pueda mantener ese esfuerzo constantemente. Entonces, tiene una cierta ventaja, por decirlo así, ¿no? De hacerlo temporalmente, porque si la disposición es la adecuada, la persona va a hacer mucho esfuerzo durante ese corto periodo de tiempo. Y eso es buenísimo, eso es muy, muy bueno. ¿Eh? Entonces, ese punto creo que es crucial. Porque digamos que el ambiente mental en esa persona va a ser muy diferente, dependiendo del caso, ¿no? Por otra parte, si es una cuestión temporal, esa persona debe sentirse más ligera, ¿sí? En el sentido de que no debe sentirse con una carga de responsabilidad que tiene que tener a cuestas, como la tendría una persona que lo hace con la intención de mantenerse en esa condición permanentemente, ¿no? Entonces, son grandes diferencias. Sí, definitivamente. Entonces, para una cuestión temporal, ser ligero, ¿no? No ser demasiado, sí, hacer mucho esfuerzo, porque es por poco tiempo, hacer mucho esfuerzo, pero no, no llevar más carga de la necesaria también, aligerar la cuestión, ¿no? Por ejemplo, es un periodo que la persona debe disfrutar mucho, ¿no? Claro, sobre todo a mí lo que me parece interesante, en hay una cuestión ahí intracultural que se nos cruza que es bastante compleja porque, por ejemplo, las asociaciones, digamos, de estados espirituales, habituales y que son costumbre de nuestra cultura, implican o tienen la fantasía de que la ordenación, cuando no hay el debido entendimiento, eh, conlleva a un grado de responsabilidad ante terceros. Por ejemplo, Claro, ¿no? Tener la idea de que, bueno, en el caso del cristianismo, bueno, nos está Dios viendo o nos está sí, viendo sí, sí, Jesús, sí, ¿no? sí. Y entonces hay toda una presión ahí, una idea de que, y eso se traspola a veces, si uno darse cuenta a la creencia que tenemos Sí, sí, nosotros, ¿no? sí, Bueno, sí, es que realmente uno se torna, inclusive como anagárica, ya es como tornarse un poco en una figura pública, ¿no? claro. Ya no, tu comportamiento ya no es personal, ya es un comportamiento que podríamos llamar público. Y eso también cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Porque, porque uno tiene que tratar de, de, de igualar la intención con la apariencia, ¿no? Y esa carga
se siente, es evidente, ¿no? La persona en cierto grado se torna una figura pública y entonces está bajo el escrutinio de los demás, aunque sea un grupo pequeño, ese llamado los demás, pero es un hecho, ¿no? Entonces, eso también, por otra parte, eso es muy bueno porque el ingresar a ese tipo de realidad nos abre la mente, nos abre las puertas para experimentar algo que de otra forma no solamente se puede imaginar, pero no se puede vivir. Entonces, es como experiencia, creo que es algo muy positivo porque da lugar a una situación en la que la persona ahora tiene otra perspectiva que la gente ordinaria no tiene. Y eso es bueno. Uh-huh. Ahora, esta última pregunta cortita, Miguel, y perdón que monopolicé la palabra, pero me interesa mucho el tema, porque, por ejemplo, la persona que se toma los preceptos como anagarika con la intención de que esta condición se haga permanente o prolongada en el tiempo, ¿no? Evidentemente es muy difícil garantizar de que en cualquiera de los casos se mantengan los preceptos intactos durante todo el resto de la vida. En algún momento, por distracción o por lo que sea, la persona puede caer en falta, ¿no? Sí, ahora, sí. ¿cuál es los recursos existentes dentro del Vinaya? Uno, se puede utilizar el Uposatha si dentro de la comunidad, por ejemplo, hay alguien mayor al cual acudir y tal. Ahora, cuando estás solo, ¿no? ¿Cuál es el recurso de salida, por ejemplo? Cuando se rompe un precepto. Sí. Es muy sencillo. Uno siempre lo confiesa a otra persona que tenga entendimiento. De preferencia, que sea un kalyanamita, ¿no? Un Claro. amigo, compañero budista, ¿no? Uno expresa la transgresión y no hay más. Y manifiesta también la intención de no volver a hacerlo. Y es exactamente el mismo procedimiento que se usa con los monjes, ¿no? Ahora, mencionaste un punto interesante, ¿no? Digamos que una persona tiene la intención de ser una anagárica y tal vez esa persona inclusive quiera mantener eso con permanencia, ¿no? O sea, dejarlo por tiempo indefinido. Pienso que eso está muy bien. Sin embargo, pienso que recuerden que el desarrollo del entrenamiento del Buda es gradual, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo gradualmente. Y ya que mencionaste el Uposatha, por ejemplo, si uno tiene la intención muy elevada de ser una anagárica por el resto de la vida, eso está genial, pero lo prudente sería durante algún tiempo, simplemente seguir las observancias del Uposatha, ¿no? Es decir, cada luna nueva y cada luna llena, la persona toma los 8 preceptos y después inclusive se puede intensificar esto y hacerlo no solamente cada 15 días, sino una vez a la semana, la persona toma los 8 preceptos. Y eso se desarrolla durante un tiempo relativamente largo hasta que la persona se encuentra completamente cómoda con ese ritmo. Si esa persona llega a un punto en que está muy cómoda con esa situación, entonces ya puede hacer una determinación de, por ejemplo, seguir 10 u 8 preceptos para toda la vida y convertirse en un verdadero anagárica, ¿no? Sí. Esa es mi recomendación. Los 8 preceptos y los 10. En ambos casos se puede considerar que la persona que observa uno u otro caso puede adquirir ese grado que denominamos anagarika, porque, por ejemplo,
yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque Claro. no tengo remedio. No. Ahora, no podría observar los 10 preceptos. En Claro, todo porque caso, tendrías que manejar dinero, sí. tengo que manejar dinero. Sí. ¿Eso rompe con la figura o...? No, no, existen muchísimas personas que siguen 8 preceptos, que tienen una vida de 8 preceptos. ¿Es considerado anagarica también? Sí, sí, sería una persona de 8 preceptos, sí, una anagárica, un renunciante, si tú quieres ponerlo de esa forma. No, la etiqueta no tiene importancia, ¿no? Lo que es importante es que existe esa adherencia a seguir los 8 o los 10 preceptos, ¿no? Si la persona queda establecida en 8 preceptos de por vida, bueno, eso es una cosa fabulosa, realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué más quisiera? Pero no puedo. Sin embargo, yo sigo el Upósata. O sea, hago mi observancia a las lunas nuevas y las lunas viejas. Sigo los 8 preceptos muy estrictamente. En la medida de mis posibilidades, realmente, ¿no? Sí. Entonces, y eso es un apoyo tremendo, tremendo, porque psicológicamente hay toda una situación, por llamarla así, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada más el día del Upósata, sino ya desde el día anterior, ya la mente sabe que en el siguiente día existe una serie de restricciones que se tienen que cumplir. Y después, en el día posterior, existe un estado mental muy sano, de mucha satisfacción, precisamente porque uno lo pudo hacer. Entonces, si eso se repite periódicamente, imagínense ustedes, ¿no? Es mucho tiempo de estado mental sano. Entonces, eso es fabuloso. Muy interesante esta aclaración, porque yo tenía la confusión acerca del Upósata, que yo pensé que era una renovación. No es una renovación, es una observancia diaria. Por ejemplo, para esa fecha, en ese periodo, uno observa los 8. Ahora, después podrías abandonar 3 preceptos, continuar con 5 hasta el siguiente Así es. Upósata. Así es como sucede. Así Ok, es como yo sucede pensé precisamente. yo pensé que se sostenía en el tiempo y que el Upósata era una renovación. Bien, ahora entiendo bien. Claro. No, es una observancia particular que el Buda mismo expresamente y explícitamente recomendó para los laicos. Digamos que es la oportunidad del laico para empujar hacia arriba, ¿no? Porque claro, el estándar es los 5 preceptos para el laico. Digamos que los 5 preceptos son el estándar de seguridad, por decirlo así. Con eso prácticamente uno tiene la seguridad de no caer por debajo del nivel humano. Pero una persona que sigue el Upósata está empujando hacia arriba, ¿sí? Y es una cuestión que tiene incalculables ventajas. El mérito, el karma de hacer eso es poderosísimo. Entonces, por eso es altamente recomendable. Ahora, hay que entender que no todos los laicos pueden hacer eso. Es una cosa muy difícil. Seguir el Upósata no es una cosa que todo el mundo puede hacer. Hay que entender. Hay limitaciones, cada persona es diferente. Si la persona tiene la gran fortuna de poder hacerlo, adelante, creo que debe tomar la oportunidad. Pero si no, no hay problema, es entendible. La vida del laico es difícil, es limitada. Sí. A ver, creo que había una pregunta más de Miguel Ángel. Dice Miguel Ángel, en el Theravada de Tailandia,
La sangha institucionalizada está ligada al poder político. El rey es la máxima autoridad de la sangha. Entiendo que los monjes de la foresta están fuera del alcance institucional. Sí, ese es un aspecto interesante. Cuando uno empieza a conocer cómo funcionan las cosas en Tailandia, es una cosa, es muy complicado. Está lo que se llama el Sangharraya. El Sangharraya es, digamos, el equivalente cristiano del Papa, ¿no? Es el mero mero de la sangha en Tailandia, es el rey de la sangha en Tailandia, y todo depende de sus designios, que son irrevocables y que no hay forma de saltárselos. Ahora, lo que es bien sabido es que los monjes de la foresta, en parte por razón de que ya de por sí están recluidos, están aislados, entonces escapan un poco de la influencia institucional, efectivamente, y típicamente lo saben tanto los que forman parte de la institución como los monjes de la foresta, pero no existe una rebeldía abierta, existe un cierto entendido tácito, en donde las dos facciones toman su distancia y permiten que la vida continúe. Sí, es todo un tema eso, ¿eh? Es un tema complejísimo, sí, pero muy interesante. Bueno, ha sido una larga conversación. Me dio muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes y les deseo lo mejor. Deseo que su práctica avance mucho. Para aquellos que tendrán retiro, les deseo lo mejor, es una gran oportunidad. También les anuncio que yo mismo voy a intentar hacer mi retiro durante el mes de mayo. Entonces, durante el mes de mayo no los veré, voy a dedicarme por completo a la práctica y a la traducción, y nos veremos en junio, la primera semana de junio. Mis mejores deseos, que estén muy bien. Vale. Gracias, igualmente, gracias, Adrián. Muchas gracias.